Un cordial saludo a todos los amigos de Somos Laicos en Estados Unidos y el mundo entero donde pueden vernos. Eh, el Evangelio y la palabra de Dios de este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. Recordemos que estamos en la Cuaresma, vamos haciendo un camino con la palabra, con Jesús, que nos va ayudando a entrar a la Pascua. Eso es la Cuaresma, una preparación especial a la Pascua y nos encontramos con el Señor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en este domingo cuarto del tiempo de la Cuaresma? Nos va a hablar de la salvación. La salvación. ¿Por qué Dios decide salvarnos? Yo empezaría con esa pregunta. ¿Por qué Dios decide salvarnos? Y la única respuesta que encontramos es porque tiene misericordia, porque se compadece del extravío de los hombres. Eso es lo que nos está diciendo la primera lectura de la misa de hoy, tomada del segundo libro de las Crónicas. Se compadece de un pueblo sordo, se compadece de un pueblo desobediente, se compadece y le envía profetas, aunque no los escuchan, pero Dios los ama, tiene misericordia de ellos, se compadece de sus extravíos. De la misma manera, nosotros podemos ver hoy que Dios realiza esa salvación en nosotros porque tiene misericordia, porque no nos quiere dejar perdidos, porque quiere acercarnos a Él, la forma como Él lo quiere hacer. Y yo creo que un segundo momento de meditar con la palabra de Dios es cómo realiza Dios esa salvación. Dios realiza la salvación en nosotros, como lo dice hoy el autor de la carta a los Efesios, haciéndonos morir con Cristo, haciéndonos resucitar con Cristo, sentándonos a la derecha de Cristo en el cielo. Es interesante la experiencia triunfante con Cristo. Después de morir con Cristo, triunfamos con Cristo. Y esto es muy importante porque la salvación, el hebreo cree que la salvación la obtiene él, por sus obras, por sus hechos. Y lo que nos está diciendo el autor de la carta a los Efesios es algo muy diferente. La salvación la realiza Dios en nosotros. Somos obra de Dios, va a decir el autor. Y la salvación consiste en dejar que Dios mismo nos haga morir con Cristo. Así que el tiempo de la Cuaresma, en el cual nos encontramos, es un tiempo para morir con Cristo. Entonces, yo creo que necesitamos dos cosas para esta experiencia de dejarnos salvar con Cristo. Primero, identificar aquello en lo que tenemos que morir. Algunos tenemos que morir a nuestros miedos, que nos hacen crear guerras y cosas, a veces nos hacen ver cosas que no existen, nos hacen crear conflictos innecesarios. Entonces hay que morir a nuestros miedos con Cristo, hay que morir con Cristo en esa cruz, poner nuestros miedos, hay que poner en esa cruz y morir con Cristo nuestros pecados, hay que morir con Cristo esa forma como vemos a las personas por el interés de cuánto me representan, de cuánto me sirven, esa forma de usar a las personas. Hay que matar eso, hay que morir con Cristo a esos discursos polarizados, donde unos son buenos y los otros son malos, pensando que esa bondad y maldad está identificada con personas. Hay que morir con Cristo a la venganza por la ofensa que nos hacen los demás. Hay que morir con Cristo a los vicios, a las dependencias. Hay que morir con Cristo a la autosuficiencia. Yo creo que el tiempo de Cuaresma es una oportunidad de identificar dónde se puede realizar la salvación en mí. ¿Cuáles son esos elementos donde tengo que morir con Cristo? Pero ser consciente de que yo solo por mi propia voluntad no puedo, sino que hay que dejarme. Yo me tengo que dejar que Dios me haga morir con Cristo. Porque yo puedo por mi propia voluntad ir trabajando ciertas cosas, ir muriendo con Cristo, yo. Pero la idea del autor es que es Dios Padre quien nos hace morir con Cristo. Por eso la palabra o el Evangelio nos ayuda a contemplar este morir con Cristo. Así como
contemplaron en el desierto la serpiente y al contemplarla, al verla, muchos obtuvieron la salvación. De la misma manera hay que contemplar. La Cuaresma es el tiempo para contemplar el misterio de la muerte de Jesús muriendo en la cruz. Cristo que muere en la cruz es ese el momento donde nosotros tenemos que ubicarnos. Ahí presentarle a Él aquello que yo no puedo morir. De pronto hay dependencias, vicios, autosuficiencias que yo no puedo vencer, que me quedan grandes a mi voluntad y a mi fuerza. De pronto hay formas de ver a las personas, costumbres. De pronto hay vicios que vienen arraigados en mí desde hace mucho tiempo que yo no puedo soltar solo. Y necesito decirle a Cristo, contemplando su cruz, contemplando su fortaleza, contemplando su muerte, que me ayude a morir con Él. Y al Padre Celestial, que me haga morir con Cristo, que me haga resucitar con Cristo, es decir, vencer con Cristo esa debilidad, esa fragilidad que está allí presente para que se realice su salvación. Ahora, un tercer momento de meditación de la palabra de Dios, yo lo centraría o los invito a centrarlo en meditar qué tenemos que hacer nosotros, además de estos elementos, para que se realice en nosotros esta salvación. Entonces, con la palabra de Dios, yo los quiero invitar a tres cosas. Primero, dejarnos conducir por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu de Cristo resucitado. Así como Dios conduce el espíritu humano en Ciro, conduce a Ciro y le hace hacer un edicto para que vuelva al pueblo a la libertad y a la reconstrucción de su nación y de su templo allá en Jerusalén y puedan salir de Babilonia. De la misma manera hay que dejarnos conducir con Cristo. Es como la primera invitación de la palabra. Dejémonos conducir por Cristo, no seamos tercos, no nos pongamos contra la voluntad del Señor, tratemos de descubrir hacia dónde nos quiere llevar Dios en este proceso de salvación y dejarme conducir por Él. Segundo, la fe, creer. Hoy el Evangelio habla precisamente de eso, de creer en el Hijo de Dios. Hay quienes creen y hay quienes no creen. Creer no solo como lo define muy bien la carta a los hebreos, que es un discurso sacerdotal a los hebreos, donde se habla de esperar unos bienes mayores, que tenemos la seguridad que vamos a alcanzar. Sí, eso está bien, pero es más creer como una acción, como una obra. Es como creer realizando obras, aparte de dejar que Dios haga su obra en mí, que es lo primero, dejar que el Señor me conduzca con su Espíritu. Lo segundo es realizar las obras del bien, realizar las obras de misericordia, realizar obras del bien, como lo propone el Papa Francisco en Amoris Laetitia, que dice que una obra buena es la comunicación y el diálogo en la familia. Realizar esa obra buena en el hogar, el esposo con la esposa, la comunicación, unas obras buenas, obras de caridad que nos invita al tiempo de Cuaresma de manera especial. Pero también alejarnos de las obras malas. La fe también es no hacer obras malas, es decir, alejarnos de las obras malas. Cuando en la primera lectura se habla del pueblo, el pueblo hace obras malas. Cuando Dios le envía a los profetas, los desprecian, se mofan de ellos, se burlan de ellos. Nosotros tenemos que alejarnos de las obras malas que se cotidianizan en nosotros y que tal vez hemos venido año a año realizando y que tenemos que alejarnos de esas obras malas. Hay tal vez alguna obra perversa, mayormente, menormente, pero puede estar ahí algo que el Señor me está pidiendo en este tiempo de Cuaresma que deje, o que por lo menos le pida a Él que me ayude a dejar. Y tercero, acercarnos a Cristo, que es la luz que ilumina toda forma de oscuridad, que me hace vivir en su luz de gracia, de perdón, de misericordia. El que está haciendo este camino cuaresmal debe experimentarse en la luz de la misericordia del Dios que lo perdona, se siente perdonado, no se siente condenado, porque el Hijo del Hombre no ha venido a condenar,
como lo dice hoy el Evangelio. El Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido, ha venido a iluminar con su luz, con su presencia, con su palabra. Él viene a iluminarnos para que nos sintamos perdonados y para que podamos perdonar. Hay gente que no se siente con la capacidad de perdonar, no ha sido capaz, no ha experimentado profundamente esta luz misericordiosa de Dios. Yo pienso que es el tiempo de acercarnos a la luz, acercarnos a Cristo, que es luz, que su gracia me ayuda a perdonar, me sana, me purifica y me ayuda a perdonar incluso a aquellos que nos han ofendido. Que el Señor nos regale la gracia de la salvación, experimentarla, así como nos lo propone en la palabra para este domingo cuarto de la Cuaresma. Una bendición para todos.